pero quiero informarles porque nos quedan 2 estudios de Tito. Con Tito, ustedes que lo creen o no, es el último libro que se ha enseñado a la iglesia. Ya se han enseñado todos los libros de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Y Tito era el último de ellos. Claro, no podemos recordarnos todos los estudios y todo, y por tanto, debido a cosas que se han escuchado en los últimos tiempos y mucha ignorancia que hay acerca del fin del mundo y de todas las cosas que están pasando con la elección del nuevo Papa y todo eso que estaban diciendo, que si iba a ser el último Papa, que si iba a ser el fin del mundo, etc. Vamos a estudiar Apocalipsis. O sea, el libro en sí, desde el principio hasta el final, versículo por versículo, como hemos escogido cualquier otro libro, pero hacerlo con el libro de Apocalipsis. Les insto a que dediquen un cuaderno, traigan para hacer apuntes, porque es la mejor manera de aprender, sobre todo sabiendo que es un libro complicado, un libro que tiene muchas partes que son literales, pero otras son simbólicas y hay que aprender a interpretarlas de esa manera. Y nos vamos a dedicar a eso después de estos 2 últimos estudios que encontramos en Tito capítulo 3, del 12 al 15. Y la razón que a pesar de que el texto es corto es porque hay 2 temas sumamente importantes ahí, que por eso le vamos a dedicar un día de estudio a cada uno. ¿Okay? Fíjense que dice el versículo 12. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Perdón, es cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico. 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Pablo termina la carta dando ciertas encomiendas a este joven pastor en relación a sus colaboradores en el ministerio. Unos son más conocidos que otros. Por ejemplo, Artemas, ya no se sabe más nada de él. Este es el único lugar donde aparece en la Escritura. Pero Tíquico sí es mencionado en otros 4 libros. Por ejemplo, en Hechos 24, Efesios 6:21, Colosenses 4:7, Segunda de Timoteo 4:12, todos ellos mencionan a este colaborador de Pablo. Zenas, bien se dice que era un intérprete de la ley, por tanto, ser un intérprete de la ley, podemos entender que es un judío que se convirtió a Cristo. Apolos, ese sí lo conocemos, es un poquito más popular. Fue compañero de Pablo, fue famoso judío elocuente que fue ayudado por Priscila y Aquila a corregir su doctrina. Y él es un vivo ejemplo de lo que debemos hacer todos cuando el Señor nos ilumina y nos encarrila en cuanto a la sana doctrina, porque hay muchas personas que no quieren. Son caprichosos, tercos, quizás por orgullo mismo no reconocen su error, pero Apolo sí lo supo hacer humildemente y llegó a ser muy útil, dice, para el reino de los cielos, que al fin y al cabo eso es lo que queremos, ser útil para el reino de los cielos, no tanto defender mis posiciones doctrinales. Todas estas personas lograron una mención en las Escrituras, revelan una identificación por su fe y por sus obras. Ahora, no siempre positivamente, porque hay casos en la Biblia que se menciona por su mal obrar.
Uno de ellos es Alejandro el Caldelero. Dice 2 de Timoteo 4:14 que le había hecho mucho, pero mucho mal a Pablo. ¿Se imaginan qué triste esa situación? El caso es que a través de estos ejemplos, sean positivos, sean negativos, hermanos, nos estamos dando a conocer por la fe, por las obras. Nos estamos proyectando ante la mirada ajena lo que somos y hacemos. Hay un dicho por ahí que dice, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, a nosotros sí nos tiene que importar. Sí nos debe de importar porque estamos representando, proyectando nuestra fe en Cristo, y es imposible evitar la opinión pública. Yo sé que en muchos casos a veces son opiniones injustas, pueden ser murmuraciones, calumnias, pero otras son verdad. Bien, no sé si se dieron cuenta los dos temas importantes a los cuales vamos a dedicar estudios por separado. Primero, las buenas obras, y segundo, que va a ser para la semana que viene, el amor fraternal. Esos son los dos temas que vamos a estar estudiando. Fíjense que Pablo insta a ocuparnos en buenas obras, pero cuando hablamos de buenas obras, sí, se entiende que es benevolencia, se entiende que es estar atento a las necesidades de otras personas, pero buenas obras también se trata de mantener un buen testimonio en mi conducta, en mi vida. ¿Okay? ¿Para qué? Dice, para que no nos quedemos sin galardón cuando Cristo venga a recogernos. Y por eso vamos a leer dos textos que deben de servir de ánimo a cada uno de nosotros. Y yo sé que lo conocemos, pero vale la pena que lo recordemos. Que es Juan 14, que con estos versículos fue que el Señor calmó la turbación de sus discípulos, porque ya Él les había dicho que Él estaba ya para ser entregado, y los discípulos necesitaban palabra de ánimo, de aliento, para seguir adelante, y el Señor les dio estas palabras, Juan 14, que igual que era para los discípulos, es para nosotros hoy, para perseverar en fe, en servicio, en fidelidad al Señor. Dice, Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que está haciendo el Señor en este momento, preparando lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, porque de qué vale el que prepare el lugar y nosotros no estar allí. Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ahí hay una referencia cuando el Señor venga en su segunda venida a recogernos. Y el otro texto que debe de servir de ánimo para seguir fieles al Señor, perseverando en el servicio, es Apocalipsis 22, ya casi para terminar la Biblia, el versículo 12. O sea que lo que Pablo le está instando a Tito es, diles que se mantengan haciendo buenas obras, buen testimonio, servicio, para que no queden sin fruto. Sin fruto quiere decir sin galardón. Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Otro acto extraordinario de la gracia de nuestro Señor Jesús. Porque a pesar de que no merecemos, no solamente nos da la salvación, sino que Él dice que viene a galardonarnos. No sabemos de qué se tratan estos galardones, no sabemos qué tipo de galardón. Puede ser una sorpresa, así como cuando uno está curioso por abrir un regalo. Yo me imagino que así tenemos que estar. Basta que es promesa del Señor para creer.
en lo que Él tiene preparado para nosotros. A nosotros nos basta con la vida eterna. Nos basta con eso. Sin embargo, el Señor dice que Él sí va a remunerarnos por todo lo que hayamos hecho. En otro lugar, en Mateo, dice el Señor Jesús que hasta un vaso de agua que demos en su nombre no dejará de tener su recompensa. O sea que imagínense, hermanos. Y muchas veces usted dirá, ay, pero yo no estoy haciendo nada. Si usted está haciendo algo, solamente con congregarse ya sirve de ánimo al resto de los hermanos. Así que simplemente dediquémonos a serle fieles al Señor. Ya esta es la cuarta vez que en la epístola se menciona lo que es las buenas obras, y también en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 8, y ahora este versículo 14 está mencionando la importancia de las buenas obras. ¿Y por qué tenemos que tratar esto en estudio? Porque la mayoría de las falsas religiones, incluyendo sectas, se basan en obras o esfuerzos humanos para, según ellos, así lograr la justificación ante Dios. Esto es un error grave. Nosotros los cristianos nos basamos firmemente que la salvación, primero, es por gracia de parte de Dios y fe de parte del hombre. Parece sencillo, ¿verdad? Pero no es sencillo. La parte de la gracia tuvo un costo altísimo en el sacrificio de Cristo. La fe de parte nuestra es creer, pero aún creer nos cuesta a veces mucho trabajo. Inclusive dentro de la misma cristiandad, no me canso de repetirlo, los hay que no creen en la seguridad de la salvación. Y eso es muy triste. O sea, dicho de otra manera, las obras no nos justifican para salvación. Lo que nos justifica es la fe en Cristo, pero las obras sí justifican pues la fe. Si buscamos uno de esos 4 textos ahí en Tito, que habla de las obras, el versículo 5 del capítulo 3, lo aclara muy bien. Estos son textos que estas personas debieran de prestarle atención y debieran de tenerlo pendiente. Fíjense que dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué texto más completo? Completo. Nos advierte primero de que la justificación no es obra nuestra. Nada podemos hacer para justificarnos. Segundo, nos dice que la justificación es por la misericordia de Dios que nos tuvo a través de Cristo. Y el mantenernos en la fe es poder del Espíritu Santo. Por tanto, ahí está de que no tenemos que depender de las obras para procurar justificación ante Dios. Sin embargo, el texto nos está instando a hacer obras. Para tratar este tema podemos asirnos de las enseñanzas de Santiago. Yo sé que vamos a estar buscando algunos textos. Busquemos Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Donde Santiago está diciendo que la fe sin obras es muerta. Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora si buscamos Romanos 4, del 4 al 5, parecería como que Pablo está diciendo todo lo contrario de lo que hemos acabado de leer en Santiago. Romanos 4, 4 al 5. Pero al que obra, no se le cuenta en salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este tema, fe, obra y todo eso, no solamente estamos hablando de qué triste los que están en esas sectas y en esas religiones falsas, y les digo, hermanos, sin excusas, porque todos tenemos la Biblia, la palabra de Dios como guía, así que no tienen excusa para estar enredados en esos sistemas. Pero toda esta confusión de fe y obra confundió inclusive al mismo Lutero. Él estaba confundido a este aspecto. Por eso, ni Pablo se desentiende de las obras, porque conocemos ese famoso texto, Efesios 2, 8, 9 y el 10, que dice que Dios nos hizo y nos creó para buenas obras. O sea, él no se desentiende de las obras, él las reconoce. Ni Santiago se desentiende de la fe. Lo que están haciendo es poner un matiz distinto en el verbo justificar y en el sustantivo fe. Pero son consecuentes. Para Pablo, justificar es, noten, causar la posición del justo. Eso es lo que es para Pablo. Justificar es causar la posición del justo, mi posición ante Dios. La causa, la fe. ¿Okay? Y sabemos que es en el sacrificio de Cristo. Para Santiago es mostrar la posición del justo. Mientras Pablo dice la causa, Santiago dice muestra. ¿Ok? O sea que lo que Santiago está diciendo es que obras que no las hacemos procurando justificación, por eso lo repetimos una y otra vez y quizás alguien lo está escuchando, el cielo no se gana, jamás ganamos el cielo. Pero cuando recibimos a Cristo, creemos que por la fe, una reacción normal de la nueva naturaleza regenerada es hacer obras. Es normal. Primeramente, por lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Usted se da cuenta cómo éramos antes de Cristo. Casi siempre no es que el hombre esté imposibilitado de hacer obras, de ser misericordioso, de colaborar con necesidades, porque todos llevamos la imagen de Dios. Pero casi siempre el interés y el enfoque es egoísta o es interesado. Pueden haber casos genuinos, pero casi siempre se hacen obras, es por egoísmo, quiere decir para que después me lo hagan a mí, o por intereses. Pero ahora después de Cristo, en el único lugar donde ocurre este fenómeno que ha ocurrido hoy día,
de que nos preocupamos por interceder por otras personas es en la iglesia. Usted no va a ir a ninguna otra sociedad y se van a estar poniendo, investigando cuáles son las necesidades de otra persona y menos se van a poner a orar por ella. Eso ocurre solamente en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque bien claro lo dice que Dios ha derramado su amor en nosotros. Gálatas 5:6, por eso disculpen que los he llevado de un lado a otro, pero Gálatas 5:6 es un texto que es como si resumiera todo este concepto que hemos venido hablando de las obras y la fe. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. Ahí están las dos que van consecuentes, van unidas una de la otra. Y lo que se nos está instando en el texto, hermanos, es que aprovechemos las oportunidades que se nos presenten precisamente para servir, para contribuir, para suplir una necesidad de una persona que esté padeciendo, sufriendo. Todo eso es la manera que nosotros vamos acumulando tesoros en el cielo. Es la manera en que después cuando Cristo venga, dice, viene con su galardón. Y es lo que se nos está instando. Por tanto, una fe estéril, sin obra, prácticamente dice Santiago que no es genuina, está muerta. Inclusive pregunta, ¿podrá una fe improductiva, muerta, espuria, salvar a una persona? Ahora, Santiago no habla de alguien que tiene fe, sino de alguien que dice tener fe, y es muy diferente. Cada uno de nosotros, particularmente, sabe si hemos creído sí o no en Cristo, si tenemos la fe que salva, ¿ok? O sea, una cosa es decir que tengo fe y otra cosa es tenerla. ¿Por qué? Porque cuando no se actúa de acuerdo a la naturaleza, entonces es una fe improductiva. La falta de obra, la falta de testimonio muestra que la persona se está engañando a sí mismo. Y yo en parte entiendo a los pentecostales, a los evangélicos, que nos apuntan con el dedo y nos denuncian de que siempre estamos diciendo salvo, siempre salvo. Y yo entiendo porque ellos, por ejemplo, ellos ponen el ejemplo y dicen, no, porque si alguien hace profesión de fe y hace la oración de fe y se va al mundo, sigue siendo salvo. ¿Han notado que están poniendo una de las doctrinas más importantes de la Biblia en manos de gente que verdaderamente lo que causan es vergüenza? Y no se dan dando cuenta que Hebreos capítulo 6, sus primeros versículos, son dedicados precisamente a la apostasía. A gente que no solamente estuvieron dentro de la congregación, sino que escucharon el evangelio, hicieron profesión de fe, se bautizaron, ejercieron dones y servicios, pero todo era una pantalla, todo era por encima, no había profundidad porque no había fe. Entonces yo no puedo basar una doctrina tan importante como es la seguridad de la salvación en estos testimonios. Por eso yo siempre he dicho, hermano, cuando se trata de la salvación, cada uno es que tiene que estar seguro de sí mismo. Yo no puedo asegurar salvación ni condenación en otra persona, inclusive aunque en este mismo momento estén dando pasos de ser, como dice, de estar mal en el camino del Señor, de ser apóstata. ¿Por qué? Porque hoy son eso. Mañana Dios los puede cambiar. Y mañana Dios los puede regenerar. Y es por eso que no cesamos de orar por ellos. Jamás, nunca les dé ya por perdidos. Nunca. Siempre orando y orando y orando, porque
Dios puede hacer la obra en él. Sin embargo, sí hay un fruto. Y ese fruto es de acuerdo a si la fe es genuina o no es genuina. Si la fe es genuina, pues entonces la van a seguir las obras. Porque las obras son consecuencia de esa regeneración y de ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Okay? Por eso, Santiago no puede negar que la fe genuina salva, pero está en lo cierto al decir que la fe que no actúa demuestra que no ser genuina. Por eso al principio del estudio les dije, cuando hablamos de buenas obras, no vayamos solamente a la benevolencia, también tiene que ver con nuestro testimonio, con guardar nuestro testimonio. La genuinidad de la fe se muestra no en el decir, sino en el hacer. ¿Okay? Eso es una verdad. Por eso cuando hablamos de frutos, se entiende que son frutos de arrepentimiento, de conversión y el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Santiago encontramos como él ilustra de esta manera, y podemos nosotros ilustrarlo pensando en el respirar. Necesitamos respirar para vivir, ¿no es cierto? Pero respirar no es la causa de la vida. Hay muchas otras cosas que se necesitan que actúen en el cuerpo, como es el corazón, para poder tener vida. O sea, el respirar no es causa de la vida, sino una manifestación exterior de que el cuerpo está vivo. ¿Ve? Es una manifestación que el cuerpo está vivo. Pero la ausencia de respirar, entonces manifiesta que el cuerpo está muerto. La fe, o sea, las obras justifican la fe, y la fe es la que nos justifica ante Dios. Una fe sin obra es como un cuerpo que no respira. ¿Okay? La fe que justifica es una fe que recibe la gracia salvífica, y la fe que actúa es la de una persona previamente ya justificada. En este aspecto, me gusta mencionar otro ejemplo que hay en la Biblia, que quizás a veces no pensamos mucho en él, pero es un ejemplo certero. ¿Recuerdan el ladrón, verdad, que fue crucificado? O sea, Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones. Y mientras uno de ellos injuriaba al Señor, el otro prácticamente lo mandó a callar. Y le dijo claramente, nosotros merecemos estar aquí, pero este no, este es un justo. Inmediatamente que dijo eso, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo tremendo de eso fue que allí mismo Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese ladrón hizo dos cosas importantes. Reconoció su condición de pecador. Y dos, reconoció quién era Cristo. Que era el Mesías y que él venía representando un reino. Noten, ese ladrón no hizo ninguna obra, porque ni se pudo bajar de aquella cruz, ni fue a una iglesia, ni se bautizó, ni ejerció dones, ni ejerció talentos, nada. Sin embargo, fue salvo. Ahora, no es menos cierto que 1 Corintios 3, del 13 al 17, ya vamos a leer esta última cita. La misma situación del ladrón la han experimentado muchas personas, en el sentido que momentos antes de morir han hecho su profesión de fe. Y una profesión de fe que quizás ni se la dijeron a nadie, ni nadie se enteró que la hicieron. Por eso es que es importante predicar el Evangelio, hermano, para que esa palabra esté dentro. Y en cualquier momento, un accidente, un momento en que tú sabes que tú vas a perder la vida, esa palabra va a venir a ti y tú puedes en ese momento arrepentirte y convertirte y ser salvo.
aunque llegues sin fruto, sin galardón, sin obra, pero llegaste al cielo. Y es por eso que es importante que se predique el Evangelio. Dice 1 Corintios 3, del 13 al 17, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se salvarán del infierno, pero van a llegar sin obras. Y verdaderamente, hermanos, nosotros servimos a un Dios grande, amamos a Cristo, amamos lo que Él hizo por nosotros y amamos servir a Cristo. En cualquier ministerio que Él nos haya puesto, nos haya llamado, lo que hacemos, lo hacemos con amor. Siempre por mucho tiempo en las iglesias se decían que se daban cargos, ¿no? Porque yo tengo el cargo de esto. Y no es una palabrita muy adecuada o muy bonita para referirse a un ministerio, porque es como si fuera una carga que te es pesada llevar a cabo. Y no debemos sentirnos así. Siempre debemos vernos como es un privilegio que Dios me da para servirle. Que aquí no estamos sirviendo, estamos sirviendo a Dios. Todo lo que hacemos para la iglesia es hacérselo a Dios y a su reino. Y eso debe de ser causa de un privilegio. Primera de Corintios 3:9 dice así, no lo busquen. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y como estamos promoviendo ejercer obras, y esas obras las hemos identificado como benevolencia, servicio, testimonio. Yo les tengo una ilustración que se titula Colaboradores de Dios, y con esto vamos a terminar, de lo que pasaba en una carpintería. Es de propiedad de S.T. Moore, fue quien la escribió, y dice así: las herramientas de un carpintero tuvieron una reunión de negocios. El hermano Martillo ejercía la presidencia y con un golpe inicia la sección. La asamblea le notificó que tenía que renunciar porque hacía demasiado ruido, era demasiado rudo. Pregúntanos a nosotros las puntillas que conocemos bien su mal carácter. Pero él les dijo, si yo tengo que salir de esta carpintería, la hermana Barrena tendrá que hacer lo mismo, porque ella es insignificante, hace muy poca tarea. Mira este. Se puso de pie la hermana Barrena y declaró, de acuerdo, yo salgo, pero el hermano Tornillo tiene que irse también. Uno tiene que darle vueltas y vueltas y vueltas antes de que sirva para algo. Pero ¿y qué le pasa a esta loca? Dijeron los Tornillos, dijo el hermano Tornillo. Si ustedes lo ordenan me voy, pero que junto conmigo salga la hermana Garlopa. Todo su trabajo es en la superficie. Hey, ¿y qué le dio a este? Replicó la hermana Garlopa. Conforme, también me retiro, siempre que se vaya la hermana Regla. Regla siempre está juzgando a los demás con su medida, como si fuera la única recta. Ajá, y yo que pensaba que eras mi amiga. Entonces la hermana Regla se quejó contra el hermano Papel de Lija diciendo, ¿y qué de él? Es demasiado tosco, siempre tiene fricciones con los demás. Ay, cállate, ¿cómo no voy a ser tosco si trabajo al lado de Serrucho, que se ríe con toda su dentadura y lo único que hace es comer, comer y comer? De pronto, en medio de la discusión, entró el carpintero a trabajar. Se puso su delantal, se dispuso a hacer un púlpito, desde el cual se iba a predicar el evangelio. Y en su trabajo utilizó el tornillo, la barrena, el papel de lija, el serrucho, el martillo, la garlopa, todas las demás herramientas hasta las puntillas. Después de terminada la pieza, se fue a descansar.
Entonces se levantó el hermano Serrucho y dijo, hermanos, ahora comprendo que todos somos colaboradores. Nos quejamos de otros hermanos porque no son o hacen según nuestro parecer. Aunque todas las acusaciones sean ciertas, sin embargo, el carpintero hizo uso de todos nosotros. En cada lugar donde nos utilizó, ninguna de las demás podía haber servido. Por tanto, no menospreciemos a otros y trabajemos juntos. ¿Cuánto cuidado debemos tener antes de menospreciar una de las herramientas de Dios? Y ese es uno de los errores comunes que se cometen en las iglesias, porque nosotros sabemos un poquito acerca de los dones espirituales y cómo el Espíritu Santo es quien los da y quien capacita según su voluntad y según Él quiera. Y nosotros no podemos exigir ni pretender que otros hagan, sean, sientan como yo. Hermano, cada cual tiene que hallar su lugar, cada cual tiene que hallar su uso, su servicio. Recuérdense que en esa lista de dones hay dones que se refiere a la palabra, pero otros dones que son los prácticos. Y entre esos dones prácticos está inclusive el de la oración. Por eso usted no puede pensar de que, yo no estoy haciendo nada, no. Usted es una persona de oración, ya usted está ejerciendo ese don para el Señor. Pero todos debemos reconocer mi don y ponerlo en práctica. Y no permitir que venga otro a exigirme a mí que yo haga algo de lo cual no estoy capacitado. Porque cada cual tiene su lugar en el reino de los cielos. Sabemos que el Señor Jesús lo ilustró a través del ejemplo del cuerpo, donde Él dice, en un cuerpo hay muchos miembros y cada cual hace su parte. Así que, hermanos, la semana que viene vamos a tratar el segundo tema que tiene que ver con el amor fraternal. Que el Señor les bendiga.